En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Y voy a darle el pase, y gracias por estar con nosotros, Sergio Cloc. Él es director de Aurea Consulting, y también hay que decirlo, nos está recibiendo desde Medellín, Colombia, porque él está en Medellín en este momento, ¿no? Está haciendo cogobierno con el Gustavo Petro, mentira, este es broma, por si acaso, es un amigo muy bueno de la casa, y está en Medellín, hace ya un tiempo él vive por allá, pero sigue liderando Aurea Consulting, no solamente en Perú y en diversos proyectos. Pero una de las cosas, Sergio, bienvenido primero, antes de darte la primera pregunta. Gracias, Gustavo, gracias también a todos los que están sintonizando aquí RCR. Contento de poder conversar sobre algunos aspectos y necesidades que tenemos en el país para mejorar el desarrollo y compartir algunas experiencias. Bueno, gracias a ti, y interesante lo que mencionas, porque una de las cosas que hay que reconocer, Aurea está trabajando en diversos proyectos, pero uno de ellos tiene que ver con un proyecto educativo que tiene que ver con la educación rural, ¿no? Tú tienes larga experiencia, y mucha gente habla, ¿no? En el Perú, ¿no? Las políticas públicas, los más abandonados, ¿no? Los más necesitados, se llenan la boca, pero están bien en la tiendecita blanca de Miraflores ahí, pues provecho con el cherry, ¿no? Y son expertos en eso. Pero tú tienes experiencia concreta, y hay un modelo que estás trabajando, y nos gustaría que nos comentes que está trabajando en zonas rurales, y que aquel empresario, que las personas que nos escuchan, puedan entender que sí es posible trabajar a un tema de educación en la ruralidad bajo la metodología o forma que ustedes están trabajando. ¿Nos podrías comentar un poquito? Sí, claro. A ver, la idea de aproximarnos al soporte de la educación rural es justamente tratar de cerrar brechas, ¿cierto? Y siempre escuchamos cuando conversamos contigo, con muchas otras personas del sector educativo o de desarrollo, sobre estas brechas, y una es la tecnológica. Y cuando tratamos de digitalizar los ambientes o las zonas rurales en el Perú, siempre corremos el riesgo de cometer un error, que es justamente digitalizar desde una perspectiva de hardware, ¿no? Ir y poner las antenas, regalar computadores, construir salas digitales en algunas zonas un poco más alejadas, pero la gente se va y estas salas terminan cerradas en el tiempo o mal mantenidas, porque al final no penetran en la cultura del lugar, es decir, no se convierte en una herramienta habitual de la zona. Entonces, una de las cosas que empezamos a trabajar nosotros es cómo hacemos para llevar oportunidades de cierre de esta brecha educativa o de apoyo educativo complementario a zonas donde habitualmente no llegan tantos recursos. Evidentemente la tecnología sabemos que es una herramienta fundamental, pero cómo la llevamos de una manera sostenible, ¿cierto? Y tratamos de hacer una estrategia integrada de intervención social. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vamos a una zona rural, además de ver si existen los recursos tecnológicos, nos encontramos con algunas barreras también educativas básicas, es decir, que hay gente que no tiene contacto con la tecnología, o gente que no está acostumbrada a integrarla en las rutinas. Entonces, hemos trabajado un modelo de integración, de apertura a esta digitalización, pero desde una perspectiva de intervención directa. Entonces, combinamos una serie de actividades virtuales con presencias reales y físicas de parte de los equipos que tenemos en zonas muy alejadas, y generamos un trabajo comunitario de apertura a esta digitalización. Y desde esta forma tratamos de ir integrando, ¿cierto?, costumbres y conductas que ayuden a que las personas de una zona empiecen a aprovechar las herramientas que les ponen. Esto evidentemente implica un trabajo coordinado entre sector público, sector privado y sectores de desarrollo. Puedo poner varios ejemplos, ahora les compartiré un poco más sobre algunos de ellos, pero
lo que buscamos es que no se queden en aportes puntuales, sino que esto se convierta en una herramienta de uso cotidiano. Y esto ayuda a que las personas abran nuevas perspectivas. La solución no es sostenible si tenemos que abrir muchísimos colegios o muchísima infraestructura en zonas muy alejadas, porque eso no es sostenible para temas de presupuesto público, de accesibilidad, de infraestructura. Entonces, no se trata de llevar y montar en cada lugar o en cada sector o poblado rural con una población muy pequeña grandes obras. Se trata de conectarnos, ¿no? Y los tenemos que hacer a través de una dinámica educativa. Esto implica también una integración de la familia, ¿no? A veces apuntamos a los alumnos en ubicaciones rurales y nos olvidamos que las mamás o los papás o las familias que viven con ellos han tenido por la experiencia de vida muy poca comunicación, muy poco contacto con la tecnología y no saben manejar dispositivos básicos en muchas realidades del Perú. Entonces, lo que buscamos es hacer una intervención integrada, generar algunos talleres presenciales con padres, por ejemplo, para trabajar temas de violencia, de contenido riesgoso para adolescentes, para trabajar temas, por ejemplo, de orientación vocacional, para que los chicos, cuando se abran a un conocimiento nuevo de otras opciones de qué cosa estudiar, la familia entienda esas posibilidades como algo real, porque si no se los explicas también, es muy difícil que haya un apoyo familiar para estudiar algo que de repente es de muy alto interés para una persona, pero que está en un círculo o en un contexto donde habitualmente no se conocían ese tipo de profesiones, ¿no? Te puedo poner un ejemplo: si no vas a estudiar nada relacionado al agro o a la educación o algo parecido a ciencias de la salud en este tipo de lugares, es muy difícil que las familias comprendan los alcances de la cantidad de oferta educativa que hoy existe en el mundo y en nuestro país. Entonces, primer criterio que te diría es una intervención integral, una intervención progresiva a la digitalización, y no se trata solamente de aspectos de conectividad o de infraestructura tecnológica, sino de un trabajo de integración en las culturas locales de estas herramientas tecnológicas. Las herramientas son neutras, se pueden usar para bien o para mal. Lo importante es hacer una buena integración en microculturas de estas zonas específicas y entender cómo funcionan las comunidades para que puedan aprovechar estas herramientas y empezar a cerrar brechas educativas y también de acceso a información sobre otro tipo de disciplinas o de oportunidades que existen. Hoy en día uno de nuestros objetivos es eso, abrir a las zonas rurales, por ejemplo en el Perú, la posibilidad de estudiar y de formarse en disciplinas muy variadas, fomentando también el mejor desarrollo de sus propias comunidades. No se trata de que la gente migre, sino que también, en el caso de que migre por estudios, regresen después y generen un impacto más positivo, ¿no? Es interesante cómo la lógica que estás implementando, porque también entras el tema tecnológico, ¿no? Porque usualmente no se da el tema tecnológico. Uno dice zona rural, el tema de la tecnología, el tema del trabajo. Ahora, ¿cómo, Sergio, esto se ha ido implementando? Coméntanos un poquito más. Algunos en su cabeza dirán, uy, esto es muy costoso, esto debe ser con mucha gente, una logística muy amplia. Coméntanos un poquito más, ¿es costoso? Y más que nos digas los costos del servicio, sino cuánta gente está detrás en este soporte y a cuántos puedes llegar, ¿no? Porque a veces muchos que nos escuchan, o algún alcalde que nos escuchará, o un candidato dice, oye, me interesa ese tema, pero bueno, ¿con cuánta gente tengo que trabajar y cuál es la repercusión, el impacto directo o indirecto, como se llama en proyectos? Entonces, si nos puedes comentar un poquito de eso. Puedo comentarles algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, en la región Cajamarca tenemos un proyecto muy interesante con el Fondo Social Michiquillay. Esto es un fondo social que está en la región de Cajamarca y que tiene una apuesta muy clara como fondo social de apoyar la educación de todas las comunidades que pertenecen, ¿no?, a este fondo social, que están empadronados. Y ellos tratan de aportar y de financiar proyectos o servicios que ayuden a fomentar el cierre de esta brecha que existe a nivel educativo. Entonces, estamos trabajando en conjunto con ellos en un modelo integrado donde diagnosticamos las zonas rurales a través de los directores y por lo tanto sí hay un trabajo articulado con el sector público, con el director del OGEL de la zona o coordinador y con los directores de los colegios. En este caso, para cerrar la brecha, estamos tratando de
entrar a secundaria desde abajo y a estudiantes universitarios. Y ahora explico, la idea obviamente sería tener una intervención desde más pequeños, pero hay unas circunstancias en las localidades y en las zonas que son diferentes. Y para entender esto, hacemos un trabajo articulado con estos locales de los colegios que están en estas zonas rurales de esta región, y además generamos la conectividad de estos lugares con todas las herramientas digitales con las que contamos. Entonces, cuando la gente piensa en una intervención, se imaginan, sí, mucha gente en campo, mucha gente yendo hasta lugares lejanos, un alto costo, y de alguna otra manera nosotros tratamos de generar esa bisagra, ¿no? Evidentemente en unas fases iniciales hay que hacer un trabajo de campo de sensibilización, de toma de contacto con las herramientas, de familiarización con los procesos y con el tipo de servicios que damos, y a su vez estas personas, que son pocas las que van a campo, ayudan a ampliar las posibilidades a través de la tecnología y de los ambientes pedagógicos virtuales. Entonces voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos algunas actividades que están relacionadas a cerrar las brechas académicas de la educación secundaria, pensando en que las personas puedan tener una mejor preparación previa para los estudios técnicos universitarios posteriores, y eso los trabajamos primero en actividades presenciales, pero vamos generando la costumbre de que ellos también puedan tener acceso a espacios virtuales. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que yo puedo tener una intervención con personas en un lugar específico, físico de la región, pero después puedo tener una atención masiva a través de las plataformas virtuales. Entonces, nosotros podemos atender a 20 personas o a 20 chicos de un colegio de educación secundaria en una zona rural alejada de la ciudad, y a su misma vez, a raíz de ello, los acostumbramos a recibir refuerzos de manera virtual o a conectar a otras personas de las comunidades a otro tipo de iniciativas, teniendo un alcance muchísimo mayor. Eso nos permite a nosotros, por ejemplo, generar grupos de estudios virtuales donde les enseñamos a participar de estos entornos para que se acostumbren. Les enseñamos a manejar plataformas virtuales de solicitudes. Hemos implementado unas plataformas de solicitud de asesorías académicas individualizadas, y eso nos permite también a nosotros como equipo ampliar la masa de profesionales, y que si tenemos que buscar a alguien que de repente no esté en Perú, pero que esté en algún país de habla hispana y que sea una persona adecuada para ayudar a reducir tal o cual brecha de calidad educativa o de refuerzo académico o de una materia específica, pues la podamos conseguir. Entonces tenemos un puente para poder integrar un servicio con personas muy preparadas en ambientes donde habitualmente tendrían grandísima dificultad por llegar. Entonces hacemos esta combinación gracias a esta iniciativa que tiene el proyecto del Fondo Social Michiquillay, que se llama el Proyecto de Soporte Integral para la Educación Superior, donde generamos un soporte a los que ya están estudiando carreras de pregrado y generamos un soporte a los que están en secundaria, incluyendo un proceso 360 de acompañamiento para la orientación vocacional. Que ese es el otro punto crítico. La gente a veces necesita más información, necesita unos procesos de autoconocimiento adecuados para poder decidir qué estudiar. Y cuando la gente de las zonas rurales o en zonas en desarrollo tratan de tomar decisiones, generamos también el riesgo de pérdida de los financiamientos que reciben, una deserción escolar o una deserción universitaria importante, o cambios de carrera. Entonces tratamos de reducir este tipo de riesgos para que la inversión social y la inversión educativa en ambientes de riesgo sea mucho más eficiente. Así es como estamos haciendo y combinando presencialidad con virtualidad, pero generando una atención exponencialmente masiva. Bien interesante, Sergio. La verdad que te agradezco cómo técnicamente están trabajando proyectos puntuales, cercanos a las comunidades. Has mencionado una región muy pobre como Cajamarca. Bueno, también hay que decir pobre porque quieren ser pobres, ¿no? Porque tienen toda la expansión minera para desarrollar. Pero a pesar de eso, este fondo está trabajando, la verdad. Interesante este proyecto. Seguramente nos escuchará en este momento nuestro amigo José Hernández, que es el que maneja enlace regional en RCR, y seguramente te llamará para tener una entrevista para que en la región Cajamarca, en el horario donde ellos tienen llegada a toda la región, puedan entender que también hay proyectos sumamente interesantes, y los que nos escuchan en otros lados puedan entender que es posible con los recursos que se tengan, pero iniciar de alguna forma y trabajar por la educación con una forma distinta,
tomando la virtualidad, la presencialidad y haciendo ese mix para salir adelante. La verdad que, Sergio, te agradezco. Sé que te hemos robado unos minutos de tu tiempo, así que muchísimas gracias y ya te invitamos en otra oportunidad. A lo mejor si nos puedes mandar algunas imágenes, algún video de lo que se viene haciendo en estos proyectos que lideras para pasarlos acá y la gente pueda ver que no solamente es cuento, ¿no? Porque la gente ya se cansó de escuchar parlare, sino también quieren ver imágenes irreales, ¿no? Para que sepan por dónde se está trabajando este proyecto y otros proyectos que hacen ustedes. Quiero que veas, solamente cierro con un dato para que entiendas la comparación de lo que implica tener una persona o dos haciendo trabajos puntuales de campo contra lo que hacemos. Nosotros en un mes podemos tener una cobertura de 80, 90 horas de formación académica virtual a las poblaciones en distintos lugares rurales a través de las plataformas virtuales, y lo estamos combinando con actividades presenciales. Entonces, si tenemos 80 o 90 horas de atenciones académicas virtuales, las estamos complementando con entre 10 y 20 horas mensuales de actividades presenciales. Entonces generamos un complemento que nos permita dar la sostenibilidad a esto, porque la idea es que después la población ya tenga una apropiación de las herramientas y que haga que cada vez más tengan acceso a las oportunidades que se tienen en las distintas partes del Perú, ¿no? Pero aquí en Colombia estamos haciendo lo mismo, buscando hacer lo mismo, y ya cuando esté por allá también los visitaré con gusto para contarles un poco más. Claro que sí, de todas maneras te esperamos, pero mejor si vienes con aguardiente, mínimo. Por favor, mínimo. Y unas arepitas bajo el brazo. Unas arepitas, si no, no te aceptamos acá. Listo, Sergio, un fuerte abrazo y nos estamos viendo y gracias. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.